significativos, que es que nosotros oramos en el amanecer y orar en esa hora que es el temprano en la mañana nos ha dado varias fuerzas a nosotros. Lo- en lo que está escrito dice que estaba el misionero Hardy en 1904, en donde se celebró un estudio bíblico en Ihwa Haktan en Seúl. Ellos siempre se despertaban en la mañana para orar profundamente hacia Dios. En 1905, la misionera Carol en Kaesong también había visto de que los coreanos se levantaban temprano para orar, y ahí es donde alababan a Dios también. Tal vez anteriormente también hubieron varios tiempos en donde se despertaban temprano para orar hacia Dios. Nosotros podemos ver de que en Corea empezó esta cultura de orar en las mañanas. Al principio los misioneros les habían dicho de que no lo hicieran, que lo hicieran en el transcurso del día. Pues ¿por qué se despiertan en la mañana para orar hacia Dios? Entonces le había dicho que mejor no lo hicieran porque no van a poder seguirlo haciendo por mucho tiempo. Pero si miramos en la palabra del día de hoy, está hablando acerca de la oración. Necesitamos esa oración en donde todos puedan orar en conjunto. Si nos preguntamos, ¿quiénes pueden entrar al reino de Dios? Jesús le responde de que solamente aquellos que tienen en el corazón como niños pueden entrar, que tienen un corazón humilde y puro. Pero ¿será que en la iglesia, incluso en la iglesia, no hay personas que solo tienen corazón puro? Hay personas que son arrogantes también. Hay personas que solamente creen en su inteligencia. O hay personas de que su fe es muy poca. O hay personas de que sí tienen una fe muy grande. Jesucristo le dice a sus discípulos que le preguntan, ¿quién es el mayor de los cielos? Entonces Jesús pone a Pedro a la par y le dice, pero él nunca dijo, alguien como Pedro puede entrar a los cielos. No. Obviamente hay muchas personas de que no tienen fe grande. Algunos caminaban por el río y se caían en el agua y empezaban a clamar. Jesús no está diciendo que los discípulos o las personas que tienen gran fe pueden entrar al cielo, sino que están diciendo que las personas que tienen ese corazón puro, ese corazón humilde, son las personas que pueden entrar al reino de Dios. También, entonces significa de que las personas que tienen el corazón como los niños pueden entrar al reino de Dios. Los pecadores que hacen que esas personas que tienen ese corazón humilde caigan, ellos también van a recibir un gran castigo. Ellos habían sido arrojados al mar. Hay varias personas de que ellos sienten de que tienen una gran fe. Hay personas que acaban de empezar a creer en Dios. Hay otras personas de que presumen la inteligencia bíblica que ellos tienen. Obviamente, nosotros a veces tenemos esa curiosidad y empezamos a pensar, ¿quién es el más grande de aquí de la iglesia? Si miramos en la palabra de hoy, está diciendo de que si 2 o 3 se juntan en el nombre de Dios, Dios va a estar ahí. Esa es una promesa que Dios le dio. En la iglesia primitiva, varias personas se juntaban para orar también.
제자를 세우고 Por eso es que ellos habían 일으켰던 경험이 tenido a los discípulos y las iglesias habían revivido nuevamente. 사람들 가운데 En esta iglesia en donde habían varias personas, 넘어야 될 관문들이 몇 가지가 있습니다. tenía que seguir ciertas reglas para poder crecer 범죄를 한 con la 사람들이 oración de Dios. 오늘 말씀은 형제가 죄를 범하거든 Si miramos en la palabra de hoy, menciona, si tu hermano peca contra ti, 사람이 있다라는 것이죠. 도대체 어떤 ¿cuál es la 죄를 persona 범한 것일까요? o quién es el hermano que va a pecar? 8절을 보면 이렇게 말씀하고 있습니다. 만일 Si miramos en Mateo 18:8, dice, les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. 두 손과 두 발을 가지고 영원한 불에 던져지는 것보다 Si tu 나으니라. mano o tu pie te hace pecar, 너의 córtalo 손과 y 발이 arrójalo. 범죄하게 되면, 범죄를 만들면 También está diciendo de que 찍어버리고 영생에 todo 들어가는 aquello 것이 que 더 nos hace que 낫다는 nosotros 도대체 어떤 죄를 tengamos 범했기 pecado 때문일까요? y pequemos, que tenemos que arrojarlo, que tenemos que cortarlo y arrojarlo. 범죄를 말하지 않습니다. Aquí no está diciendo únicamente ese pecado que aparece en las leyes, sino que 도둑질하는 것을 넘어서 ese delito puede ser como asesinato, robo, desobediencia a los padres, etcétera. Pero esos pecados también se refieren romper o hacer que otras personas caigan en el pecado. Eso también es un gran pecado. Romper y quebrar esa comunidad de Dios, eso también es un gran pecado. 어떤 것들이 공동체를 깨뜨릴까요? Entonces, ¿qué tipo de acciones hacen que la comunidad quiebre? Todo aquel odio que tenemos hacia otra persona, las palabras falsas, el resentimiento, todos esos sentimientos de odio o esos malos sentimientos que tenemos. Tener codicia también es una de las acciones que hace que la comunidad se pueda romper. Psicológicamente esto también está probado. Dice que si las personas escuchan las quejas de los demás, también quitan las energías. Si tenemos alrededor gente que solamente se quejan o piensan en cosas negativas, nosotros recibimos acciones malas. 힘들고 어려운 고통을 들어주고 공감해주고 기도를 해주는 것과 그의 불평과 불만을 Escuchar y orar por los hermanos que están en una situación difícil y tienen cosas difíciles es diferente que solamente escuchar esas quejas y palabras negativas de otra persona. Las palabras negativas hacen que nosotros nos sintamos mal y que nuestra vida religiosa va a caer. Entonces Jesús está diciendo de que tenemos que arrancar y cortar nuestras manos y los pies donde están haciendo que nosotros pequemos. También nuestros ojos, si nuestros ojos empiezan a pecar, tenemos que arrojar esos ojos y dejarlo en el fuego. Jesús está diciendo que nosotros no tenemos que hacer pecar a los demás y que tenemos que tirar todas esas cosas malas que nos hacen que nosotros pequemos. No tenemos que ignorar todas esas malas cosas, porque si lo ignoramos, siempre van a permanecer ahí, nunca se van a desaparecer. Porque en algún momento va a salir y va a quebrar la comunidad. Por eso Jesús está diciendo que si tu hermano va a pecar contigo, que tiene que pasar por 4 procesos para poder perdonarlos. Primero, está diciendo que vayas solas con él y hazles saber cuál es su falta. Tener una conversación sincera con esa persona. Pero aún así, si él no sabe su falta, va a perder a su hermano. Entonces, el segundo proceso lleva contigo a 1 o dos más para que puedan tener testigo entre 2 o 3. Pero si aún así ese hermano no se da cuenta cuál es su pecado, en el tercer proceso está diciendo que tiene que ir a la iglesia
그 ni 교회에서도 hablar dentro 함께 de la 이야기하고 comunidad. 해결이 되지 않고 갈등이 Si aún 해소가 되지 así no 않는다면 se 이방인과 세리처럼 calma y si no se recupera la relación, entonces está diciendo que 관계를 tienen que 끊어냄으로 인해서 그가 cortar 정말 esa 하나님께 relación. 돌아올 수 있는 기회를 또 주어야 한다라는 이야기입니다. 분명한 것은 예수님께서 이 과정들이 비난과 심판이 목적이 아니다라는 것이죠. 예수님께서 비판을 받지 아니하려거든 비판하지 말라라고 말씀하고 있습니다. Jesús está diciendo que si nosotros no queremos recibir la crítica, no tenemos que criticar. 내가 심판자가 내가 재판장이 되어서 그 Porque 사람을 판단하고 그 사람을 nosotros no 언더를 podemos 하는데 ser los 목적을 jueces 지어서는 y 안 hacer el 된다라는 juicio con los 승리를 hermanos. 얻는데 목적이 있다는 거예요. 15절의 Porque 말씀을 보면 lo primordial que tenemos que hacer es no perder a nuestro hermano. Porque si miramos 목표가 있다라는 것이죠. en la 예수님께서 palabra de hoy 화해하는 것은 se 굉장히 enfoca en 중요한 ganar a los 말씀이죠. hermanos. 내가 Obviamente, 예물을 가지고 제사를 드리러 가기 전에 먼저 antes de ir a entregar el sacrificio hacia Dios, lo primero es perdonar a nuestros hermanos y recuperar la relación con Él. 어떻게 화해를 해야 될까요? Entonces, ¿cómo es que nosotros tenemos que recuperar la relación con nuestros hermanos? Los cristianos son muy compasivos. A veces nosotros perdonamos primeramente a las personas que están pecando. 만일 내 형제가 죄를 범하거든 경계하고 En Lucas 17:3 dice, así que cuídense, si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Está diciendo que aunque nosotros rompamos esa relación, si él se da cuenta de lo que él hizo mal y regresa nuevamente con nosotros, nosotros tenemos que perdonar a nuestros hermanos. 우리가 교회에서 아니면 공동체 안에서 서로 이야기할 때 Sino cuando nosotros hablamos dentro de la comunidad, 하나님께서 그것을 나에게 깨닫게 하시고 내가 하나님께 용서를 구하면 되는 nosotros a veces le oramos a Dios. 당신은 상관할 바가 Si 아니요. yo tengo un pecado, yo solamente le tengo que pedir perdón a Dios para que me perdone a mí, pero no es nada que ver contigo. Eso no tiene nada de relación contigo. 라는 것이죠. Hay personas que dicen así, pero eso, 잘못이 있으면 그가 하나님과의 관계지 내가 상관을 y a veces decimos, 이야기했다 그 사람과 관계가 틀어지고 si él hizo algo mal, es su problema, no el mío. Entonces ya yo mejor no me meto para que no me meta en problemas. Pero esto es un pensamiento muy individualismo, porque no estamos pensando en otras personas. Y tenemos que tomar en cuenta que nosotros somos personas que tenemos que apoyar a nuestros hermanos. Si nosotros le pedimos el perdón a Dios, a Jesucristo, Él nos va a preguntar, ¿cuánto esperas que yo te perdone? En la Biblia está diciendo, cuando nos arrepentimos, podemos perdonar y el perdón debe ser eterno y eterno, hasta 77 veces. Entonces, esto significa de que es eterno, que siempre tenemos que perdonar, que siempre tenemos que arrodillarnos a Dios y siempre tenemos que vivir dentro de la comunidad de Dios. No importa en qué situación estemos, si nuestro hermano se fue, no importa si él regresa nuevamente y se arrodilla frente a nosotros, nosotros tenemos que perdonarlos. Si miramos en la iglesia de Filipo, dice así, en Filipenses 4:2 dice, ruego a Evodia y también a Sintique que se pongan de acuerdo en el Señor. Ruego a Evodia y también a Sintique se miraba de que ellos tenían un conflicto. Ellos no mataron o hicieron robo, sino que la relación de entre ellos estaba mal. Ya no podían creer unos a otros, sino que ya se había quebrado esa relación que ellos tenían.
Entonces están diciendo que se tienen que reunir 그냥 두면 para poder perdonarse 제가 unos a otros. 병들고 Si no lo hacen, 있으니까 la comunidad va a 서로 enfermarse 권면하고 y se va a 회개하고 quebrar. 용서 안에서 Todos se tienen que 함께 arrodillar 주 frente a 안에서 Dios y 같은 마음을 perdonarse unos a otros, 품어야 tener ese 된다라는 sentimiento de 것입니다. arrepentimiento y de perdón. 이것은 개인적인 것이 아니라 Eso 우리 no es 교회만의 ser 문제가 아니라 하나님의 alguien que solamente en 역사, sí mismo, sino 하나님의 que es una 구제로 historia de Dios 하나님의 en donde se 영적인 tiene que 역사에 perdonar a 영향을 unos a 미치는 otros. 일이다라고 말씀하고 있습니다. Y esto va a quedar 그래서 오늘 escrito 말씀을 en 보면 el libro 땅에서 de 풀면 Dios. 하늘에서도 Por eso, 풀린다라는 것입니다. en la palabra de hoy 너희들이 dice 화해하고 que si 함께 todo lo que 하나가 se 되면 하나님께서도 용서하고 ate en la tierra 하나님의 también va a 이름으로 estar en el cielo. 함께 Si todo 이루어질 se perdona aquí en la tierra, también lo va a hacer en el cielo. Entonces, eso 너희가 땅에서 significa de que 매면 하늘에서도 매일 것이요 cómo nos 무엇이든지 comportamos 땅에서 aquí, 풀면 eso también va a 하늘에서도 mostrarse en la tierra, en el cielo también. 이것은 단순히 교회 문제, 인간의 문제가 아니라 No es 하나님과 solamente un 연결된 problema 영적인 entre 문제라는 것입니다. los humanos, sino que también es un problema espiritual. 우리가 교회 안에서 마음을 용서하고 한 마음으로 기도하는 것들이 Si tenemos un único corazón y un solo corazón que miramos a Dios y perdonamos a nosotros, todo ese nudo que teníamos se va a desatar. 심하게 싸웠습니다. Yo tenía 2 amigos que se habían peleado bien 그래서 fuerte 선생님이 교단 앞으로 cuando estaba en la 두시고 secundaria y los 서로 llamó 화해하라고 손을 내밀어서 악수하라고 a los dos 했는데 enfrente de la clase para que se 친구가 tomaran la 선생님의 말을 mano. 듣지 않았습니다. Pero ellos ni siquiera escucharon la 선생님이 palabra del maestro. 화해시켰습니다. 어떻게 화해시켰을까요? Pero el maestro 선생님이 obligatoriamente hicieron 먼저 que 손을 내민 ellos, 사람이 형이다 라고 했습니다. 한 친구가 바로 손을 para 먼저 내밀었습니다. para que se perdonaran. Entonces, ¿cómo hizo ese maestro para que 한동안 형이라고 불렀던 기억이 있습니다. se perdonaran? El maestro le dijo, el primero que le da la mano va a ser el Hyun, va a ser hermano. Entonces, uno de mis amigos dio la mano rápidamente. 어찌 보면 이게 과연 풀릴까? 불가능한 일처럼 보입니다. La palabra kaltung en Corea es una palabra compuesta por 2 caracteres chinos. Primero, kal, que significa kusu, una planta trepadora con raíces profundas y tallos largos, y tung, que significa glicina o wisteria. Entonces, cuando 2 plantas crecen juntas, los tallos se enredan y se entrelazan de forma tan compleja que es difícil separarlos. Por eso esto significa el conflicto. Jesucristo está buscando a esa oveja, a esa primera oveja, a esa única oveja que se perdió. No está diciendo, ustedes quédense quietos y esperen para que esa oveja regrese. No, sino que Dios está buscando a esa oveja que está perdida. Por eso en el versículo 4 dice, también Jesús nos enseñó a buscar activamente a aquel que se ha tropezado y se ha extraviado. A todos aquellos, a todos esos hermanos, a todos esos hijos que se perdieron por ese conflicto que ellos tienen en su vida hoy aquí en la iglesia. Dios está diciendo que tenemos que volver a traer a esos hermanos, volver a hacer que ellos puedan estar en la comunidad y puedan creer en Dios. No tenemos que odiar más a nuestros enemigos, sino que tenemos que amar con el corazón de Dios, que dos, tres personas se tienen que reunir en el nombre de Dios y orar por esa persona. Dios lo que espera que cada uno tenga ese corazón unido y que todos puedan escuchar y orar hacia Dios con ese corazón unido. Y solamente así Dios va a escuchar nuestra palabra. Si nosotros le pedimos a Dios esa oración con ese corazón de sacar todos esos conflictos con nuestros hermanos, Dios va a escuchar nuestra oración. Está diciendo que nosotros tenemos que reunirnos y orar en el nombre de Dios por nuestros enemigos. En el versículo 19 dice, si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedido por mi Padre que está en el cielo. La iglesia no es un lugar donde se reúnen las personas perfectas. Hay personas que siempre cometen errores y se lastiman también. Algunos se arrepienten. Pero es un lugar en donde se tienen que reunir, arrepentirse hacia Dios, pedirle el perdón, regresar a Dios, decirle, Dios, me duele, me lastimé, por favor, sáname, por favor. Es el momento en donde tenemos que orar a Dios.
함께 그들을 찾아가고 용서하고 회개하고 Tenemos que tener ese 한 corazón de 마음으로 los niños, 하나님의 orar 의를 todos con 이루어가기 un 위하여 único propósito. 합심하는 그들에게 하나님께서 Entonces, 뽑아주시겠다라고 Dios 약속하신 va a 것입니다. estar dentro de ellos y les va a dar esa 그때 gracia de Él. 교회들을 보면 Si 사도행전 miramos 1장 14절을 보면 a los 이렇게 apóstoles 있습니다. y santos de la iglesia primitiva, 13절에는 우리 12명의 dice así, si miramos en Hechos 1, versículo 여자들과 예수의 13, 14, dice, 예수의 아우들과 cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban. Estaban ahí Pedro, Juan, Santiago, Andrés, 힘쓰니라. Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, el celote y Judas, hijo de Santiago. Todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. 내가 그것이 낫지 않느냐. No tenemos que estar culpando y criticando, decir yo soy mejor o tú eres el peor, sino que no tenemos que orar cada uno por aparte, pensando en diferente corazón. No tenemos que hacer esto, sino que todos tienen que estar reunidos juntos y orar solamente por una cosa. Aquí en Hechos ellos estaban juntos, sabiendo en ese propósito de Dios, lo que Dios sabía, lo que Jesucristo les había dicho, porque ellos sabían que tenía que dar el evangelio hasta el fin de la tierra, como les había dicho Jesucristo. Nosotros tenemos que orar juntos. Nuestro corazón tiene que estar unido. Obviamente nosotros a veces nos caímos y obviamente vamos a cometer errores, vamos a cometer pecado también. A veces vamos a ser arrogantes, pero aún así tenemos que arrepentirnos, perdonar unos a otros, pedir la reconciliación y decirle que Dios va a restaurar la comunidad y nuestras almas. Porque la iglesia es una comunidad formada por diversas personas. También, al igual que la iglesia, en la familia, todos tienen que unirse y orar con un solo corazón. Tenemos varias comunidades en la vida. Todos tienen diferente, todos se parecen diferente, pero todos si piden con el mismo corazón hacia Dios, Dios va a escuchar esa oración y los va a responder. Espero que el día de hoy ustedes puedan perdonar, recuperar esos conflictos que tienen con otras personas, recuperar ese sentimiento por nuestros hermanos. Y siempre tenemos que esperar para que Dios escuche nuestra oración. Vamos a orar. Dios, te damos las gracias. Nosotros queremos orar siendo una comunidad, Dios. Por favor, escucha nuestra oración. Cada vez que nosotros oramos con un solo corazón, haz que todas esas nudos se puedan desatar y solamente queremos recibir tu gracia, Dios. Si nosotros oramos todos aquí reunidos, todos esos conflictos, todos esos problemas, esperamos de que se puedan ir. Toda esa guerra que se pueda desaparecer y que solamente pueda aparecer tus planes y tu propósito, Dios. En el nombre de Jesucristo oramos, amén.